Ahora viendo todos estos textos, pareciese que sí, ¿no? Porque estos fueron hombres de Dios, establecidos por el Señor y provistos por el Señor para que hicieran la obra. Fíjense lo que yo escribí aquí. El fin de Dios, salvarnos. El propósito de Dios, servirle. Y el resultado del servicio, la provisión. Estamos hablando de la provisión material, pero Pablo le hablaba a Gallo y le hablaba de qué provisión, y de la material también. Le hablaba de la provisión espiritual, la cual escuchó como testimonio de aquellos hermanos que fueron y le dijeron: miren, esa hermanita de leche y miel, ese hermano de leche y miel, oh hermano, por favor, sé una mujer y un hombre de Dios. Y Pablo escuchaba esto, y dice el pasaje que leímos que Pablo estaba gozoso, porque este era uno de sus discípulos, o de los que habían creído con él. ¿Cuántos han creído con usted? ¿Han creído unos cuantos con usted, verdad? A pesar de nuestros errores y de nuestras caídas, pero el Señor no nos ha dejado aquí, sino que nos ha levantado. ¿Sí? Amén. Entonces, la provisión de Dios puede tornarse peligrosa para nuestra vida, pero ¿cómo y por qué? Libro de Mateo, hermana Yamilén. ¿Usted tiene para llamar a su esposo que me está llamando? Dígale al hermano Juan que le preste por allá, para que lo llame, que me está llamando por aquí, por favor. Seguramente quiere saber si usted está por acá. Perdón, hermanos. Su esposo estaba pendiente de su esposa. Tomemos ejemplo. Varones. No vienen los varones. Hermano, vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, que te dije, ¿verdad? Libro de Mateo, capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Les digo que el libro de Mateo, el capítulo 6 del libro de Mateo, el mensaje central del capítulo 6 se refiere a lo material. ¿Sí? Cuando usted lee el capítulo 6 de Mateo, se refiere a la provisión material. ¿Sí? Dice el 33, creo que todos la hemos leído, ¿no? En algún momento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán, basta a cada día con su propio mal. Fíjense, a veces tomamos muy ligero este pasaje y creemos, gracias a Dios, que nosotros, con la ayuda de Dios, cada día aprendemos más de la palabra del Señor. Amén. Pero hay mucha gente, inclusive entre nosotros, que cree que poner a Dios primeramente, como dice el verso 33 del capítulo 6 de Mateo, creen que es simplemente levantarse en la mañana: Señor, te entrego este día. Una oración, nos vamos a trabajar, y eso es poner a Dios de primero. Te entrego mi trabajo, lo que voy a hacer hoy, te pongo en tus manos a mi familia, mi empleo, a mi jefe, que es medio fastidioso a veces. Así que a mis compañeros de trabajo, que a veces se ponen difíciles. Déjame que paso por ahí. Y caemos en la confusión de creer que eso es poner a Dios primero, en primer lugar.
Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios, cuando comenzamos, como nosotros que comenzamos cada día, gracias al Señor, a conocer más de Dios, nos damos cuenta que poner a Dios en primer lugar es que yo voy primero a buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Repito, el fin de Dios, salvarme. El propósito, servirle. Y el resultado del servicio, provisión. Eso lo anoté yo. Eso el Señor lo trajo en mi mente y yo lo anoté. Pero un momentito, ni lo está diciendo el libro de Mateo. El libro de Mateo me está diciendo a mí que si yo coloco a Dios primeramente, Él se va a cargar ¿qué? De las añadiduras. ¿Y cuáles son las añadiduras? Todo lo que a nosotros nos hace falta en esta vida, que Dios lo sabe, ¿verdad? Lo que a usted y a mí nos falta hoy, Dios sabe que nos falta, hermano. Créanme. ¿Y sabe por qué no lo he provisto? ¿Sabe por qué? Seguro que no lo entiende. Y a veces nosotros creemos que es justo este momento, Señor, en que lo necesito. Pero Dios lo sabe más que usted que yo. Seguro que Dios lo sabe más que usted que yo. ¿Sí? Entonces, creemos que este asunto es poner a Dios en primer lugar. Pero cuando yo leo la Biblia en líneas generales, puedo darme cuenta que Dios conmigo primero tiene un llamado a la fe, al creer, para salvarnos, como mencionaba. Listo, ya creímos y somos salvos. ¿Nos quedamos ahí? No nos quedamos allí, sino que ahora queremos saber qué es lo que Dios querrá conmigo. ¿Y yo qué seré? Evangelista, profeta, maestro, pastor, adorador. Pero hay un llamado del cual ninguno, ni profeta, ni pastor, ni evangelista, ni maestro, ni apóstol, puede decir: eso no es conmigo, yo me quedo aquí, vayan ustedes. Que es el ir y hacer discípulos, ¿sí? A todas las naciones. ¿Quién? ¿Para quién no es eso aquí, hermano? ¿Para quién sí es? ¿Para quién sí es? Amén. Eso es con nosotros, ¿no? Entonces, ese es el propósito, ¿sí? Entonces, ¿por qué la provisión hizo daño a estos hombres? La provisión de Dios hizo daño a estos hombres. Lo destituyó Dios al rey Nabucodonosor. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, el hombre más rico aún hasta ahora, terminó construyendo altares con el mismo dinero, con la misma provisión que Dios le había provisto para hacer el templo que Dios tenía establecido en su voluntad que hiciera. Con la misma provisión terminó haciendo altares para que hicieran sacrificios a dioses paganos. Entonces, nosotros queremos que Dios nos provea, pero sin cumplir ciertos requisitos en nuestra vida como hijos. Amén. Entonces, estos hombres en un momento de su vida, simplemente perdieron a Dios como su centro. Como Dios cumple su palabra, la provisión, fíjense, Dios pudo haberle quitado la provisión, pero no le quitó la provisión, los quitó a ellos. Porque es que yo dije en el título, cuando la provisión de Dios se vuelve peligrosa, pero no es que se vuelva peligrosa sola, es que nosotros la volvemos peligrosa cuando nosotros nos movemos del plan, del propósito y no tenemos una vida en Dios.
La provisión de Dios no deja de estar, está allí. Pero ahora está siendo prosperado, pero como no estamos cumpliendo con los requisitos, entonces los problemas que vienen sobre nuestra vida son más grandes que la provisión. No sé si le ha pasado. Santísimo, eso está fuerte. Wow. Pero es que yo con Real reparo todo, mano. Adoni, yo con billete en el bolsillo, yo soluciono todo. Mentira del diablo. Porque en su vida, usted puede tener toda la provisión, inclusive la que Dios le ha dado. Pero si usted pierde a Dios como su centro, usted va a ser destituido del reinado. Yo que usted aplaudió a Dios. Gloria a Dios. Queremos ser prosperados, necesitamos ser prosperados, Dios lo sabe, pero, oye, yo quiero que llegue a mi vida la prosperidad tan fácil, pero no me es tan fácil apegarme a lo establecido por Dios en su palabra para mi vida. Hermano, vamos a ir a orar por un enfermo de cáncer. Y una vez alguien me atropelló porque yo dije algo hace años. Había un muchacho que había llevado preso, había matado al hombre que había vendido hasta sus pertenencias para sacarlo de la cárcel. Su papá entregó todo para sacarlo de la cárcel. Vendió todo, papá, para sacarlo de la cárcel. Lo sacó sin saber que al pasar los años, al que sacó de la cárcel, le quitó la vida. Al mismo que sacó de la cárcel. Al mismo por el cual él vendió todo para sacarlo, terminó quitándole la vida. Y este joven muchacho, Oscar, si no lo recordaba, lo voy a recordar ahorita. Este joven muchacho detenido en la policía, y yo digo, no porque Jesús era el más perfecto, cuidado con eso, jamás. Como ustedes, como yo, vamos rumbo a la perfección, pero no lo hemos alcanzado. Porque yo no sé usted, pero yo creo que cuando lo alcanzamos, el Señor vende. No sé, pienso yo, no sé usted. No, ya quería ahora ir mentir. Entonces yo, Jesús, bueno, yo sentí en mi corazón que el deber ser es que nosotros fuésemos a orar por ese muchacho. Vamos, pero es que mató al papá. Ay, ¿qué pasó? Hay que ir. Y entonces alguien me dijo, no, tú eres loco. Ese muchacho tiene, ¿cómo se llama aquella enfermedad de los respiratoria? Tiene tuberculosis, nos avisaron que tiene tuberculosis y tal. ¿Y qué pasó? No, tú eres loco, ¿cómo vamos a ir? Si en el momento que vamos y estamos predicándole nos escupe la cara para contagiarnos. Oye, entonces ya vaya, porque que me lo decía en ese instante era una persona líder de una iglesia. Y entonces tú me has enseñado a mí, inclusive parte de lo que yo he aprendido tú me lo enseñaste a ese Dios maravilloso, y ahora me vas a decir que yo tengo que andar con miedo porque si el muchacho me escupa yo me puedo morir. Pero tú a mí me enseñaste en algún momento que si yo moría ya habiendo creído, me iba con Cristo. Entonces, ¿dónde está el detalle? ¿Ah? ¿Te acordaste, Oscar? Oscar sí, más no recuerdo que estaba conmigo. Y entonces yo decía, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué Dios es este? Entonces tú me estás enseñando a mí de Dios algo, pero cuando viene el momento de ponerlo en acción, cuando hay que poner primeramente a Dios, vamos a ir a predicar por donde vivía Donny, un poquitico más arriba, hermano, sea prudente, prudencia al diablo. Mientras que nosotros somos prudentes,
las almas se van perdiendo al infierno, rumbo al infierno, porque no son por nuestra prudencia, porque el cristiano tiene que ser prudente. Menciónenme a un prudente de uno de los 12 discípulos, porque Pablo lo agarraron, lo apedrearon, casi lo matan. ¿Cuántas veces? Que yo me acuerdo, unas 2, que casi lo matan. Y después usted sabe, a los días, cuando ya estaba sano, se sentía mejor, ¿sabe dónde iba a predicar? Donde casi lo matan. Eso cree Jesús Herrera, que es poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que dice el libro de Mateo. Primeramente el reino de Dios, porque donde la tiniebla se está moviendo, va usted y coloca lo primero. Donde la tiniebla se esté moviendo.